Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura donde esta vez les traigo de cómo sobrevivir 100 días siendo una araña. Pero no solo eso, chicos, sino que también van a ver de cómo fui evolucionando cada día siendo diferentes arañas. Así que espero les guste, no se olviden de comentar, suscribirse y dejar su like para que me den buen apoyo. Así que comencemos. En el primer día me iría a talar lo que sería unos arbolitos para así conseguir lo que serían mis primeras herramientas. Aquí conseguiría lo que sería piedra para así crear mi herramienta de roca. Después de crearme las herramientas de roca me comencé a conseguir lo que sería comida. Aquí conseguiría lo que sería el hierro y el carbón. Aquí me encontraría más adelante una aldea donde conseguiría lo que sería mi comida. Así que me puse manos a la obra a coger todo su cultivo. Luego de eso conseguiría un poco más de hierro, ya que necesitaba más. Después de eso me pondría a cocinar lo que sería todo el hierro. Luego de eso me pondría a crear lo que sería mi armadura full hierro para así tener una buena pelea. Aquí me enfrentaría a lo que sería una araña de redstone. Esta sería mi primera transformación siendo una araña redstone. Aquí me pondría a recolectar mucha madera ya que necesitaba crear mi casa. Después de eso buscaría un terreno donde hacer mi casa, pero lo primero que tendría que hacer es quitar toda la maleza del pasto. En el día 3 ya estaría construyendo lo que sería la casa. Desde el día 3 al día 10 estaría construyendo lo que sería la casa. Después de haber terminado me pondría a acabar lo que sería a la capa 12 para ir a conseguir diamante, oro y otras cosas más. Así que desde el día 11 al día 21 estaría minando y consiguiendo otras formas de araña. En el día 12 me enfrentaría a lo que sería una Pumpkin Spider, o más bien conocida como calabaza araña. La habilidad de esta araña era que cada vez que me atacaba, se curaba. Esta sería mi segunda transformación, nada más que esta contaba con pocos corazones. Aquí mato esta araña. Esta sería mi tercera transformación, una pequeña araña que me serviría para mucho. En el día 16 me enfrentaría a lo que sería la Ender Spider. Esta sería mi cuarta transformación, la Ender Spider. Tendría las mismas habilidades de un Enderman, podría teletransportarme. En el día 18 me enfrentaría a lo que sería la Shield Spider, una araña muy peligrosa. La habilidad de la quinta araña sería que mientras me mantengo así hago mucho daño. Aquí estaría en el día de 20 dándome cuenta que el programa no me grabó el día 19, un fallo total. En el día 22 ya estaría dejando todo lo que habría conseguido en las minas. Después me haría un pico de diamante. También me haría lo que sería un yunque. Después de eso saldría a buscar lo que sería una lava para así poder ir al Nether. Después de encontrar la lava me puse a construir lo que sería el portal al Nether. Una vez llegaba al Nether ya era hora de ir a buscar lo que sería la fortaleza del Foundry. Pero aquí me enfrentaría primero a lo que sería una araña del Nether. Esa sería mi sexta transformación, la araña del Nether, que puede quemar con tocarte. Más adelante me enfrentaría a lo que sería una araña Blaze. Esta sería mi séptima transformación y mi favorita, la araña Blaze, puede tirar fuego y quemar. En el día 23 me enfrentaría a lo que sería la araña Magma Spider.
Esa sería mi octava transformación, la araña magma, que puede aguantar la lava y puede aguantar otras cosas más. En el día 24 encontraría lo que sería la fortaleza de los Blaze. Así que me puse a trepar esta torre y me subí a lo más alto. Después de eso me pondría a investigar tesoros y a encontrar lo que sería el spawn de los Blaze. Una vez encontrado el spawn de los Blaze me dirigí donde ellos para matarlos y conseguir las varas. Después de haber conseguido las varas ya era hora de volver a mi casa. En el día 26 ya estaría dejando todo lo que habría conseguido en el Nether. Luego de eso me pondría a recoger toda mi cosecha para tener comida y no solo eso, sino que volvería a cultivar. Después de eso usaría la habilidad de la araña del Blaze para ir a conseguir comida ya cocinada. En el día 27 me pondría a conseguir lo que sería la obsidiana para crear la mesa de encantamientos y mi portal al Nether en mi casa. Luego de conseguir la obsidiana me crearía lo que sería la mesa de encantamientos. También me pondría a cultivar un poco de caña de azúcar. En la noche del día 27 me encontraría lo que sería esta grandota araña. La verdad me llegó una sorpresa, tenía mucha vida. Para pelear con esta araña tenía que ingeniármelas porque la verdad tenía miedo de que me matara de un golpe. Después de aprovechar de que ya no era amenaza para ella, decidí encerrarla con tierra y así matarla mucho más fácil. Esta sería mi novena transformación, la araña acuática, cuya habilidad es correr rápido y en el agua me hago grande y pego mucho más fuerte. Después de eso me pondría a cortar todas las hojas de los árboles para así crear una decoración en mi casa. En el día 29 me pondría a hacer lo que sería el muro de hojas. En el día 30 me pondría a cosechar toda mi cosecha y luego volvería a cultivar más. Después me pondría a crear a lo loco un portal del Nether en el muro de hojas. También encantaría un pico de diamante con eficiencia ya que lo necesitaba. Luego iría al Nether a conseguir lo que sería mucho cuarzo ya que necesitaba cuarzo para hacer unas pequeñas decoraciones en la casa. Así que desde el día 30 al día 40 estaría consiguiendo mucho cuarzo. En el día 41 ya estaría dejando todo el cuarzo que habría conseguido, ya lo único que faltaba sería ir a recolectar mucha piedra. Mientras iría a minar lo que sería mucha piedra, también iría a minar lo que sería materiales, así que desde el día 41 al 48 me la pasaría solo minando. Ya en el día 49 después de haber minado, me la pasaría creando lo que sería mi piscina decorada con cuarzo. Espero les haya gustado la aventura del día de hoy, no se olviden de comentarme cuál fue su araña favorita. Yo por aquí me despido, les mando un gran abrazo gatuno, no se olviden de comentar, suscribirse y dejar su like que es un bonito apoyo. Chao chao, miau.